Seguimos con la serie que comenzamos la semana pasada, es el segundo tema. La serie se llama Viviendo el Reino de Dios. Viviendo el Reino de Dios. Y la semana pasada hablábamos de que es un reino espiritual de hijos, ¿verdad? Hijos espirituales, hijos nacidos de Dios o nacidos de nuevo. Y hoy es el tema número 2, es esta parte que dice que tu nombre sea santificado o santificado sea tu nombre según la versión que usted lea. Y bueno, ¿dónde estamos tomando la base? En Mateo 6:10, aquí donde empieza lo que conocemos nosotros como la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces hablábamos la semana pasada de que este reino es un reino celestial, es un reino espiritual, es un reino de hijos. Por eso los que pertenecen al reino le dicen Padre Nuestro, ¿verdad? Y ya desarrollamos el tema. Y es un reino que es espiritual. Ya vimos algunos puntos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la serie. Y este es un reino, hermanos, de hijos espirituales. Es la gente que está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Y como el Espíritu Santo de Dios y como el Espíritu de Cristo habita en este reino, pues las personas que pertenecemos a este reino tenemos una necesidad muy grande: que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cuántos quieren que el nombre de Dios sea santificado? ¿Cuántos es una necesidad de su alma que el nombre de Dios sea santificado? Bueno, es una necesidad que hay en cualquier persona nacida de nuevo. Eso no existía en nuestra vida. No había esa necesidad. Teníamos un montón de necesidades de todo tipo, de muchos colores y sabores, pero no había esta necesidad en nuestra vida. Pero ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros queremos y deseamos que el nombre de Dios sea santificado. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, hermanos. Y ahora su Espíritu habita en nosotros. Entonces Él lo pone en nosotros, esta situación. Entonces vemos que continúa la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. Aunque no sea cristiano, a su abuelita lo rezaba y ya se lo aprendió, ¿sí o no? Pero honestamente los que tienen el Espíritu Santo entienden qué significa. No es una oración más, no es una fórmula mágica como se tiene que orar para convencer a Dios, ¿verdad?, de que haga lo que le estamos pidiendo, sino es un entendimiento espiritual del Hijo del Reino, de cumplir esta voluntad de Dios, que es que su nombre sea santificado, glorificado, que todo el honor y toda la gloria sea para Él, el nombre de Dios. Así que vamos a leerlo. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9 dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, en la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, en la Reina Valera, pues ustedes se lo conocen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muy bien. ¿Qué tan importante será para Dios su nombre? Hermanos, hoy vamos a dar un tema que a mí me cambió el rumbo de mi vida cristiana. Hace ya más de 10 años, un día entendí esto y sí generó un cambio de lo que yo pensaba que era la vida cristiana, del rumbo que llevaba yo en mi vida cristiana cuando entendí esto. ¿Qué es esto que le estoy diciendo? Cuando entendí que no hay nada más importante, no existe algo más importante para Dios que su gloria, que su nombre, que su honor, que su prestigio. Nada existe más grande, más importante. No hay nada más amado para Dios que eso, hermanos. Ya llevaba más de 10 años de cristiano, pero esto cambió muchísimo mi entendimiento. No es el hombre el centro y el propósito de Dios, olvídese. El propósito de Dios es su misma gloria, la expresión de su gloria. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios para poder expresar la gloria de Dios. Para eso nos hizo así,
con esas capacidades de tener comunión con Él y expresar esta vida en comunión con Dios. Ese propósito ya saben que se perdió cuando el hombre decidió pecar, ¿cierto? Pero ahora Jesús ha venido a restaurar ese propósito y capacitarnos por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos nuevamente adorar a Dios y santificar su nombre. Así es que el reino, las personas que somos del reino, los que vivimos el reino de Dios, tenemos un deseo gigantesco en nuestro corazón, que es santificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. ¿Qué significa santificarlo? Que bueno, que todos sus atributos, toda su grandeza y toda su belleza sea exaltada, sea bendecida. Vamos a leer un texto, Proverbios 22:1, y aquí habla de la importancia del nombre de una persona, hablando de un ser humano, ¿no? ¿Qué tanto es importante para ti tu nombre? ¿Qué tan importante es tu nombre? Tu honor, tu prestigio, tu testimonio, tu fama. ¿Verdad que hay gente que incluso tiene que huir de un pueblo cuando su fama se fue por los suelos? Hay gente que hasta se quita la vida porque su reputación fue manchada, ¿no? Estoy hablando de seres humanos. Dice Proverbios 22:1, hablando del ser humano, sabiduría de Dios. Los proverbios, recuerden que son citas de sabiduría. Dice, de más estima, se lo leo en la Reina Valera, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dice en la Nueva Traducción Viviente, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. ¿Qué le parece? ¿Es cierto eso o no? Es una realidad, ¿no? Los que ya somos más grandes, a lo mejor los chavos todavía no entienden, pero los que ya somos un poquito más grandecitos, sabemos que tu prestigio, que tu palabra, que tu nombre te abre o te cierra puertas. ¿Sí o no? Tu prestigio. Es una realidad. Y el tener un buen nombre, un prestigio, un buen testimonio, vale más que la plata y el oro. Es impresionante lo que puede hacer tu buen testimonio. Es impresionante las puertas que te puede abrir tener buena reputación. Es impresionante la cantidad de situaciones que son vencidas cuando la gente dice, es usted, no, permítame, ahorita le ayudo, porque eres diferente, porque tienes un buen testimonio. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora estamos hablando en el ser humano, ¿cierto? Ahora, ¿y Dios? ¿Será importante para Dios su buen prestigio? ¿Será importante para Dios su nombre? Al grado que el primer mandamiento tiene que ver muchísimo, ¿verdad?, con su nombre. ¿Sí sabe que los israelitas, por ejemplo, los judíos, hoy hay diversidad de israelitas, ¿verdad? Los judíos no se atreven a mencionar el nombre de Dios. Dicen Hashem, o dicen Adonai, o dicen otra cosa, pero no se atreven a intentar mencionar el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, o de forma vana, o para trivialidades, ¿cierto? Los judíos, como siempre, son radicales y mejor no lo mencionaron. Aunque ese no es el mandamiento, ¿cierto? El mandamiento no es no menciones mi nombre. El mandamiento es no lo tomes en vano. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Es el nombre de Dios. No está separada la vida de Dios y sus atributos de su nombre, hermanos.
¿Entendemos? ¿Por qué es tan importante el prestigio, la fama, el buen testimonio de una persona? Porque no se puede separar de su nombre, ¿estamos? Igual Dios defiende su nombre, su honor, su fama, su gloria. No hay nada más importante para Dios que la fama y el honor y la gloria de su nombre, hermano. Y si no sabía usted esto, es importante que hoy lo aprenda, porque créame que cambian muchísimas cosas en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Hoy hasta en iglesias nos enseñan la importancia del ser humano, o cómo Dios tiene un propósito para ti. ¿Le han dicho eso? Sí, no, a veces se nos sale decir así. Dios tiene un propósito para ti, o que Dios hizo todo esto para que lo disfrutemos, o un montón de cosas. Y la verdad, no. La verdad es que el propósito más grande de Dios es glorificar su nombre, es exaltar su fama, es extender la buena fama de su honor y su nombre. Y fuimos creados, todos nosotros, para la alabanza de su gloria, hermanos, para exaltar el nombre de Dios. Así es. Entonces realmente Él nos permite y nos incluye en su propósito de darle gloria. Esa es la realidad. Salmo 99, 1 al 5 dice, Salmo 99. ¿Cuántos viven para la gloria de Dios? ¿Cuántos viven para su propia gloria? Ay, hermanos, muchos aunque no digan amén. ¿Para cuántos es importante que el nombre de Dios sea exaltado? ¿Para cuántos es importante con nuestra vida, que con nuestra vida no sea vituperado el nombre de Cristo? Con nuestra mala manera de vivir. Así le dice Pablo a los creyentes, ¿verdad? Por gente como esos gentiles perversos es vituperado el nombre de Cristo, porque se decían cristianos. Tenemos un compromiso porque llevamos y representamos el nombre de Cristo. ¿Cuántos recibieron la clase de que en Cristo somos embajadores de Dios? Casi todos están aquí, ¿no? No tiene mucho de eso. Si tú estás en Cristo, dice la Biblia que eres embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Lo explicamos claramente. Un representante autorizado por ese rey, por ese gobernante, ¿no? O sea, vienes y representas a Cristo, eres representante del reino de Dios aquí en la tierra, y cualquier cosa que hagas o digas hace quedar bien o mal a Dios, hermano. Su nombre, su prestigio, su reino. Por eso dice así, Salmo 99, 1 al 5, dice: el Señor es rey, que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines. Eso es exaltar a Dios. Eso es ponerle en su lugar. Es declarar quién es Él, ¿verdad? Declarar sus atributos, declarar sus maravillas, sus hazañas. Pero el compromiso del Hijo de Dios, el que pertenece al reino, es mostrar con nuestra vida la grandeza de Dios. Con nuestra vida transformada, con nuestra nueva vida. El Señor es rey, que tiembla en las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines. Que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén. Exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo, Rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido la imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante sus pies, porque Él es santo. ¿Quién dice amén? Claro, y hoy nos vamos a meter a algunos pasajes del Antiguo Testamento para extraer este principio. Y vamos a ver algunas veces que el Señor actúa a favor del pueblo de Israel,
pero no porque el pueblo se lo merezca, sino para defender su nombre, sino porque el pueblo estaba embarrando su prestigio, hermanos. Porque lo que más ama al Señor y de lo que es celoso es de su nombre, de su fama, de su honor, de su prestigio, de su gloria. Entonces, ese es el Señor, hermano. En Isaías 6 es bien famoso, ¿verdad? Cuando los serafines, ¿verdad?, se levantaban y gritaban: santo, santo, santo es el Señor. La santidad de Dios, que los ángeles saben y que declaran, como ahí los serafines, pues esa necesidad de que el nombre de Dios sea exaltado, sea santificado, está implícita en los hijos de Dios, en los que pertenecemos al reino. ¿Cómo llegó ahí esa necesidad? Cuando Dios puso su espíritu en nosotros y exaltamos al Señor. Y nuestro deseo en nuestro corazón es que el nombre de Dios sea santificado. Por eso oramos así. Somos hijos espirituales que necesitamos que el nombre de Dios sea santificado. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es, ¿cómo es? ¿Cuántos quieren que el nombre de Dios sea santificado? ¿Sabe una cosa? El otro día me preguntaban, ¿cómo sé que realmente nací de nuevo? Esta es una característica del nacido de nuevo. Quiere que el nombre de Dios sea exaltado y que todos conozcan de Él y que la gente sepa que hay un Dios y que hay un Hijo que nos vino a entregar la vida y que murió en una cruz derramando su sangre para darnos vida y redimirnos, rescatarnos de la condenación que merecíamos. No nos podemos quedar callados y hablamos siempre bien de Dios, ¿sí o no? Y es más, cuando oímos a alguien hablando mal de Dios, nos duele muchísimo. ¿Sí le sucede o no? Duele mucho, hermanos. Es muy feo, es muy duro, porque en nuestro espíritu fue puesta por Dios esta necesidad de que su nombre sea santificado. Y les decía, en el Antiguo Testamento ellos sabían bien el hecho de no usar el nombre de Dios. El mandamiento decía: no tomarás el nombre de Dios en vano, y sin embargo ellos decidieron mejor ni nombrarlo, ¿verdad? Dicen, como por las dudas, mejor no lo nombramos nunca, ¿no? No usamos su nombre. No era cuestión de no usar el nombre de Dios, era cuestión de alabar su nombre, de exaltar su nombre, de glorificar su nombre, de santificar su nombre, de honrarlo, de ser temerosos de Dios. Salmo 115, 1. En la Reina Valera se lo leo. ¿Cuántos se saben este texto? Es un montón, ¿verdad? Lo hemos leído tantas veces, pero híjole. Dice Salmo 115, verso 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hermanos, hermano, no pretenda quedarse nunca con un gramo de la gloria de Dios. Solamente Él es digno de gloria y de honra y de alabanza y de ser exaltado y de ser glorificado, y su nombre debe de tener la fama por su misericordia, por su verdad. Hermanos, nosotros queremos que el Señor tenga fama en las naciones y que toda la gente se entere que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es misericordioso, que Él es tolerante, que Él es paciente, que Él es fiel. ¿Verdad que sí, hermano? Tenemos esa necesidad y sabemos que cualquier cosa buena que suceda en nuestra vida descendió de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y para Él es la gloria, y para Él es la honra, y para Él es la alabanza. Hoy en día, tristemente, iglesias donde encumbran al pastor, al apóstol, andan buscando cada nombre, ¿verdad? Tuve la oportunidad una vez de ir a una iglesia donde va subiendo las escaleras y se iba viendo el póster del rostro del apóstol. Hermanos,
el único que tiene que ser promovido, exaltado en una iglesia es Jesús. ¿Entendió? Solo Él. Solo Él. Solamente Él es digno. Solamente Él es digno, hermanos. Y el cristiano, el que pertenece al reino, por medio del Espíritu Santo, Dios puso esa necesidad, ese deseo, que el nombre de Dios sea santificado. Y decimos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y les digo, y por tu justicia, y por tu amor, y por tu perdón, por tu fidelidad, por todas tus maravillas. Lo más importante para Dios es su nombre, que se le grabe desde hoy, hermano. Nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Volví a leer la Biblia y lo veía todo diferente. Era diferente. Toda la gloria es del Señor. Hizo al hombre para alabanza de su gloria. Usted existe para alabar a Dios, hermano. Se perdió el propósito por causa del pecado, pero vino el Señor, lo reconectó con Dios. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? La comunión y el propósito por el cual fuimos creados. Y ahora en Cristo somos puestos nuevamente en el propósito de dar gloria a Dios y de exaltar su nombre, hermanos. Lo más importante para Dios es su nombre, su fama, su prestigio, su honor, su reputación, su gloria. Isaías 48. Isaías 48:9. Ponga atención. Aquí nos vamos a meter a varios pasajes del Antiguo Testamento, donde nos va a quedar clara esta verdad para siempre, hermanos, para siempre. Isaías 48:9, hablando del trato con el pueblo de Israel, pero usted sabe que los principios de Dios no cambian, ¿verdad? Isaías 48:9-11 dice, sin embargo, ¿ya lo tiene? Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo. Obviamente, me salté todas las cosas malas que dicen en los versículos anteriores, por lo cual Dios está muy enojado por idólatras, fornicarios, injustos, mentirosos, etcétera, 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 idólatras, entre otras cosas. Pero lo que queremos ver es este punto del nombre, ¿verdad? Dice, sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. ¿Cómo ve, hermano? Una vez, ¿se acuerdan que incluso el Señor le dice a Moisés, una vez de las 10 veces que se rebelaron en el desierto, y le dice a Moisés, quítate, Moisés, hazte a un lado, me los voy a fulminar ahorita, los chamusco. Ya son muchas de este pueblo rebelde, ¿no? ¿Y cómo intercede Moisés? ¿Quién se acuerda? Pues el que estudia así, 2 estudian, los demás no. Bueno, ¿saben qué hace Moisés? Intercede por ellos y le dice, Señor, sí, el pueblo se merece que lo achicharres, pero tu nombre, ¿qué van a decir los pueblos, tus enemigos, que no pudiste sostener a tu pueblo y que lo achicharraste en el desierto? ¿Qué van a decir de ti? O sea, Moisés sabía, ¿no? Lo que muchos cristianos de hoy no entienden. No hay nada más importante para Dios que su nombre, que su gloria, que su honor, que su prestigio y que su fama, hermano. Y ahora somos parte del reino de Dios y nuestro compromiso es con su nombre, con su gloria, con su honor. Dice así, Isaías 48:9, sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, ¿a qué le tiene amor el Señor? A su nombre. Por encima de su pueblo, pastor, pues digo, más claro no puede ser aquí, ¿no? Por supuesto que sí. Y que el pueblo y que el universo entero y que el cosmos entero es más grande su nombre y más importante. Y todo lo del cosmos y el mundo y los planetas y todo fue creado para la gloria de su nombre. Es su propósito de por qué existe, hermanos. Sin embargo, por el amor y la honra a mi nombre contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. O sea, se los disciplinó, para que entendamos, ¿va?
Te rescataré por amor a mí. ¿Quién dice amén? Cuando dice, no, es que Dios me ama tanto. Dios ama a su nombre. Sí, Dios te ama para la gloria de su nombre. Uy, hermano, esto tiene que cambiar nuestra teología, de muchos. Dice, te rescaté por amor a mí. Sí, porque yo creo que ponían la cara que están poniendo ustedes cuando les dijo, te rescaté pero por amor a mí. Te merecías que te achicharrara, que te aniquilara. Es la palabra que dice ahí. Pero te rescaté por amor a mí. Y dice, sí, entendiste bien. No estás soñando. Fue por amor a mí que tienes otra oportunidad. Ay. Sí, es el Antiguo Testamento, tranquilo. Estamos en otra cosa, ¿verdad? Estamos en la gracia, en el nuevo pacto. Pero el principio de para qué nos rescató el Señor, nos lavó con su agua de vida, pagó con su sangre para comprarnos para Él, es el mismo. Para la gloria de su santo nombre. Dice, no permitiré que se manche mi reputación. ¿Puedes repetir esto conmigo? 1, 2, 3. No permitiré que se manche mi reputación. Soy capaz de perdonarte otra vez, nomás por mi reputación y mi honor. Eso significa, sí está en la Biblia, yo no tengo la culpa que usted no lea. Su nombre debe ser exaltado, su nombre debe ser honrado. Y para eso escogió un pueblo, hermano, al pueblo de Israel, para que se dedicaran a exaltar su nombre en medio de las naciones. Y falló, igual que hoy, sigamos acá. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. ¿Ya vio? Celoso de su gloria, ¿no? Ay, no, es que los celos son de... Dios es celoso de su reino, porque dice que nos cela con celo santo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque somos para su gloria. Y que dice, no compartiré mi gloria con ningún ídolo. Hermanos, la gloria que merece el Señor, tú que eres hijo de Dios y que entiendes que tu propósito es exaltarle y adorarlo, ¿con cuántos ídolos repartes la gloria y la fama que solo Dios merece con tu manera de vivir? ¿Cuántos ídolos exaltas en el día que no son el Señor, que no es el nombre de Dios, con la manera de vivir? Sigamos. Dice, no compartiré mi gloria con los ídolos. No lo voy a permitir. Porque mi nombre es, ¿cómo se le decía al Señor? El Santo de Israel. ¿Quién está escribiendo esto? El Santo de Israel. Salmo 29:2. Salmo 29:2. ¿Ya están? Nueva traducción viviente. Es que Paula viene con todo. La Biblia más rápida del mundo mundial. Salmo 29:2 dice, honren al Señor por la gloria de su nombre. Hermanos, esta es una doctrina verdadera. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Hermanos, el propósito de tu vida es honrar a Dios. Estas verdades que veíamos, estos pedacitos que están regados por todo el Antiguo Testamento, estas porciones, ¿verdad?, de revelación por todo el Antiguo Testamento, que todo el Testamento antiguo habla de Cristo y del plan de Dios eterno que era la iglesia. Bueno, pues
es que la iglesia iba a honrar al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Magnífica santidad. ¿Cómo es la santidad de Dios? Magnífica. O sea, ni siquiera nos alcanza el entendimiento para comprender el nivel de santidad de nuestro Señor, el santo. Él no es santo, Él es, como decían los serafines, santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Bueno, vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Sí, yo sé que te enseñaron en el catecismo que el hombre, no, hermano. El hombre fue creado con el propósito de glorificar a Dios. Su función es darle gloria a Dios, darle fama a Dios, honrar a Dios. ¿Cierto? Señor tuvo a bien en su soberanía y en su misericordia crear un ser para que experimentara el glorificarle y el santificarle. Ezequiel 20, 8 al 9. Chéquese al Señor, dice así. Ezequiel 20, 8 y 9. Nueva traducción viviente dice: sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. Nuevamente me brinqué todas las razones por las que Dios está enojado, que regularmente son las mismas, ¿no? Dice: sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. Mi pueblo, al que yo rescaté, al que saqué de Egipto, al que abrí el mar y hice maravillas y plagas y todo, y ese que llevé y le entregué una tierra nueva, y ese no me hicieron caso, se rebelaron contra mí. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Acuérdense que Egipto es símbolo del mundo, ¿verdad? Extrañaban y no abandonaban las costumbres del mundo. Dice, con la que estaban obsesionados. Pregunta: ¿y tú a qué estás obsesionado? Nosotros ¿a qué nos obsesionamos? En vez de darle gloria a Dios, en vez de obedecer a Dios. ¿A qué cosas nos obsesionamos tanto que desobedecemos abiertamente a Dios? No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. ¿Ustedes piensan que hoy el Señor pueda pensar que a veces hacemos cosas repugnantes nuevamente? ¿Qué pensará el Señor de la pornografía tan abundante de hoy en cualquier teléfono celular? Inteligente, dicen, inteligente. Más que el que lo trae, muchas veces sí, porque el que lo trae lo está usando para destruirse, ¿verdad? Y de la violencia y de lastimar la reputación de otro y tanta cosa, ¿no? Ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos. Les advertí, los amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Estaba muy enojado con ellos, pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. ¿Están leyendo? ¿Sí dice así o no? ¿Cuál fue la razón que no se los achicharró en Egipto? Para proteger, híjole, el honor de mi nombre. ¿A quién le va quedando claro qué importante es para Dios su nombre, su honor, su gloria, su santidad, su prestigio? Y dice: no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría, otra vez, no lo voy a permitir. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones. Ahí está, miren, Ezequiel 29. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. O sea, ¿qué fama tengo en el mundo? Dice el Señor, ¿no? Imagínense cómo me ven en el mundo
Después de que se enteraron de las plagas, se enteraron de que había una columna de fuego que los calentaba y los guiaba en la noche, y había, ¿no? y las nubes, y que se abrió el mar y salieron en seco, y derroté al ejército del faraón, y el prestigio que tengo en el mundo lo voy a proteger. No voy a permitir, ¿verdad?, que se manche el honor de mi nombre. Y yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. ¿Ve la carta de presentación de Dios a los pueblos extranjeros? Las proezas, ¿no? Las proezas de Dios cuando liberó al pueblo. Y ahora ese prestigio se va a ir a la basura si me los aniquilo, porque se lo merecen, pero voy a proteger mi nombre. Entonces Dios no me ama más a mí que su nombre. Definitivamente no. Definitivamente no. No te creas esos cuentos de los apóstoles modernos. Él ama su nombre, su gloria, su prestigio, su honor, su santidad, y nos creó para eso, para glorificarle. Salmo 23, 3. Este texto es bien famoso, del Salmo 23, que es el único salmo que mucha gente se sabe, ¿no? Aunque lleven 30 años de cristianos, nomás saben el Salmo 23, ¿no? Salmo 23, y dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. En la Reina Valera: me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. ¿Verdad? No lo sabemos. Qué profundo texto. ¿Qué va a hacer el Señor? Él me va a guiar por las sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Su palabra, ¿no? Él me va a guiar por las sendas de justicia. Y justicia es una vida que agrada a Dios, una vida piadosa, una vida justa. Y Él me va a guiar, Él me va a llevar, Él me va a ir dirigiendo por los caminos justos. ¿Cuál es la razón que va a hacer eso conmigo? Por amor de su nombre. ¿Cuántos necesitan que Dios los guíe en su vida? Dios lo va a hacer. ¿Saben para qué? Para que su nombre sea glorificado con lo que va a hacer contigo. Por eso tenemos que entender, hermanos, que los planes de Dios son de bendición y no de maldición, ¿sí o no? ¿Lo creo o no? Por supuesto, porque está en juego su nombre, está en juego su prestigio, está en juego su honor. Por eso lo que Él promete lo cumple, hermanos. Por eso es fiel. Eso tiene que ver mucho con la fidelidad de Dios. Él no puede ir en contra de lo que dijo y de lo que habló, porque ¿qué está en juego? Su credibilidad, su verdad, su prestigio, su honor. Por eso dice el Antiguo Testamento: dijo y no lo hará. ¿Cómo empieza ahí el texto? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. ¿Sentenció y no ejecutará la sentencia? Pregunta. Dice: no, si sentenció va a ejecutar, porque es verdadero, porque es justo, porque hay un honor que va a cuidar el Señor de Él mismo, hermano. Así es que si el Señor te dio una promesa de bendición, créeme que la va a cumplir por amor a su nombre, y que te va a guiar, y que te va a cuidar, y que te va a sostener con su diestra de justicia, y que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque soy bueno, pastor. No, por amor de su nombre, aunque seas como eres. De ahí viene su paciencia, su fidelidad, su misericordia. Salmo 23 dice 3: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Y así, guiándome por sendas correctas, da honra a su nombre. ¿Por qué hace Dios maravillas en tu vida? ¿Cuántos se sorprenden de cosas padres que hace Dios contigo? Lanza su mano. Si es que
pasó esto y no, Dios es tan bueno y que pasa esto y no lo puedo creer y de pronto, ¿y por qué crees que lo hizo? ¿Porque me ama tanto porque soy muy bueno? No. Unos hasta le van a la América. ¿Cómo creen que van a ser buenos con eso? Porque la gente sabe que eres cristiano, ¿verdad que sí? La gente sabe que eres cristiano. Hasta se te ha ocurrido decírselo a alguien. Y ahora su nombre está en juego. Y el Señor va a intervenir para que su nombre no sea vituperado. Y a veces va a tenerte que disciplinar, tenernos, ¿verdad? Tenernos, dijo el otro, porque a mí me ha disciplinado el Señor por ser descuidado en representarle con esa reverencia y con ese temor y con ese cuidado. Así da honra a su nombre. Primera de Crónicas 17:24. Este es David, que entendió más de esta verdad. Y cuando sabe que Dios iba a continuar con su descendencia para que permaneciera en Israel y que de su descendencia saldría el Mesías y que su hijo iba a construir el templo, ¿verdad? Él alaba a Dios y le dice así, Primera de Crónicas 17:24. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre. David entendía la importancia para Dios de su nombre. ¿Saben por qué? Porque una vez el Señor le dijo, cuando lo de Betsabé, me deshonraste, David. Me deshonraste enfrente de la nación entera. Pero mira, como te humillaste, no vas a perder la vida. Pero la sangre no se va a apartar de tu casa. Y ya saben la historia, ¿verdad? Pero hermanos, el nombre era al que Dios había escogido. Había quitado a Saúl, escogió a este musiquero, pastorcito ahí, y lo pone como rey. ¿Y cómo hizo quedar a Dios? Y vino disciplina, ¿verdad? Pero por amor a su nombre no le quitó la vida y lo afirmó en el reino y lo levantó, ¿no? Y lo afirmó. Y David se consagró a Dios y terminó siendo el gran rey, ¿no? Híjole, Primera de Crónicas 17:24. Entonces David dice, que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre. ¿Cuántos tienen ese deseo de exaltar el nombre de Dios? Y que el nombre de Dios sea santificado y que sea exaltado y que sea honrado y que tenga un prestigio maravilloso el Señor. Y somos parte de eso, porque la gente nos ve haciendo mal y se burla de Dios. Mire, en algunos sectores la iglesia es la burla de la gente. La iglesia es la burla de la gente por tantas cosas que hacemos. Pero le dices al hermano, oye hermano, ¿qué pues? Eso no es digno del Señor. Religioso, exagerado, legalista. Ay hermano, es que por gente como tú es vituperado el nombre de Cristo. ¿Cuántos piensan que es algo sencillo? Todo el mundo lo hace, ¿no? Estamos en otros tiempos. Hoy es diferente, no hay que ser tan amargado. Es que es el honor del nombre de Dios, hermano. Que nosotros, con nuestro testimonio, tenemos que cuidar y exaltar y alabar y santificar. Que tu nombre sea afirmado y honrado para siempre. De modo que todos digan. ¿Qué quería David? De modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, es Dios de Israel. ¿Entienden lo que es un Dios, verdad? O sea, es el soberano y el único digno de honra y de alabanza y de gloria. Sigamos con ejemplos
que nos enseñan la importancia del nombre de Dios para Dios. Porque mire, lo que piense la gente puede ser importante, no sé hasta dónde. A mí lo que me importa es qué tan importante es para Dios, ¿o no? Pues para mí eso qué tiene, bueno, para ti no es importante. Yo lo que quiero hoy y lo que aprendí aquella ocasión hace más de 10 años es, para Dios es lo más importante. ¿Por qué se nos hace tan sencillo hoy que la gente se burle de Dios por causa nuestra, hermanos? ¿Por qué se nos hace tan fácil pisotear el nombre de Dios y el prestigio de Dios? Y nos da gracia. Y si alguien nos medio llama la atención, nos quiere reprender, aunque sea con amor, nos ofendemos. No es cualquier cosa. Miren, Malaquías 1, del 11 al 14. Yo les recomiendo, como los que anotan, hay muchos que veo que están anotando, lean el capítulo completo. Y van a ver lo tremendo, lo terrible que es para Dios. Malaquías 1, 11 a 14 dice: sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. Le está reclamando a su pueblo. En otras naciones me tienen más respeto. Porque acuérdense que su fama fue a todos lados, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Jesús nació vinieron unos sabios magos de Oriente? De tierras muy lejanas. ¿Hasta dónde había llegado la fama de Dios, mano? Y bueno, en otras naciones me dan más honra que aquí. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso, dulces y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande. ¿Está leyendo? Pues mi nombre es grande entre las naciones. ¿Cómo es el nombre de Dios? Grande. El Señor se encargó de que su nombre fuera grande. ¿Qué significa mi nombre es grande? Mi fama, mi prestigio, el honor. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿De qué es, Señor? De los ejércitos celestiales. O sea, por si acaso se nos olvida, sus ejércitos son millones de ángeles. Él es el que está hablando. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, le está reclamando a su pueblo, deshonran mi nombre con sus acciones. Híjole, qué expresión, ¿verdad? No se preocupen, no se cae. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Deja esa ahí en la pantalla, por favor, Pau. ¿Cómo es nuestra vida? Hoy que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo fue puesto en nuestra vida, ¿no caeremos en eso? ¿No podrá el Señor hoy reclamarnos y decirnos: ustedes deshonran mi nombre con sus acciones? Ustedes están deshonrando el nombre de mi hijo ahora, ¿no? En la iglesia. Ustedes están deshonrando el nombre de mi hijo con su forma de vivir. Ustedes están menospreciando la sangre de mi hijo que fue derramada por ustedes con su conducta, con sus actitudes, con su forma de hablar, con su forma de tratarse, con sus decisiones. ¿Creen que puede ser posible eso a la iglesia de hoy? 100%, ¿verdad? Veo que tú estás así, un poquito, pero le hacen. Hermano, ¿dónde tenemos que poner mucha más atención? Nuestras acciones, cómo vivimos. ¿Estamos honrando o deshonrando a Dios, hermanos? ¿Estamos honrando a Dios en cómo hablamos? ¿Estamos honrando a Dios en cómo tratamos al esposo o a la esposa? ¿O lo estamos deshonrando? ¿Estamos honrando a Dios con qué le metemos a la cabeza, a la mente? ¿Qué vemos, qué oímos, qué escuchamos, qué conversaciones tenemos? ¿Lo estamos honrando o deshonrando con nuestras acciones? ¿Cuántas veces pensamos en eso?
¿Sabe qué está en juego? Su nombre. Pregunta, ¿será importante para Dios? Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Y aquí pone algunos ejemplos, obviamente en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, pero que podemos sacar principios claros para nuestra vida, Dice, al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. ¿Qué le estás ofreciendo en tu vida, hermano? Porque acuérdese que en el Nuevo Testamento también hacemos sacrificio, ¿o no? O sea, en aquel entonces eran ceremoniales, eran sacrificios y holocaustos de derramar la sangre de animalitos, porque eran sombra y figura de aquel sacrificio perfecto que traía Jesús, ¿cierto? Eso ya no hay. Pero ¿verdad que la Biblia nos dice que ahora entreguemos a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él? ¿Qué le estamos ofreciendo? Aquí el Señor reclama que el pueblo le está ofreciendo cosas que Él no puede recibir, que no es digno de que le entreguen eso. Como cuando las uvas, ¿quién se acuerda en Isaías? Es justo que después de conseguir el mejor terreno y haberlo labrado y haber puesto cerca y haberle puesto fertilizante y haber conseguido las mejores semillas y haberlo cuidado, cuando yo quería sacar uvas para mi lagar y hacer vino, resulta que salieron uvas secas, pasas agrias. Pregunta, ¿el Señor recibió ese fruto o despedazó la viña? Le quitó la cerca, le quitó la protección, ¿se acuerda? Bueno, dice, al traer alimentos despreciables declaran que no está mal, están declarando que no está mal, que no les importa deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están preparando animales, están presentando animales robados. Imagínense, hermano, que usted se transió ahí en su trabajo, una feria, y trajo el diezmo aquí al Señor. Señor, ¿sabes qué? Yo te adoro, señora. Jesús rifa en mi corazón, jefe. Sí, hermano. ¿Cómo? Animales robados, lisiados, enfermos, como ofrendas. Pregunta, ¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. A ver, pregunta al Señor, ¿debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Y nunca la ha recibido, quiero decirlo, nunca la ha recibido, ni la recibirá. Porque su Hijo vino, hizo la ofrenda perfecta, santa y agradable a Dios. Y ahora, lo único que podemos hacer es participar en Cristo, viviendo vidas santas, agradables y perfectas delante de Él, por medio de Jesús, porque en nuestros méritos no vamos a poder, ¿sí sabe eso? Sino que en Cristo nosotros somos aceptos al amado y Él nos recibe. Entonces dice, ¿debo aceptar eso? No. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de un rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Ya ni quiero aplicar eso, ya con esto, bueno. Pues yo soy un gran rey, o sea, ubicaos, hermanos. Es el Dios del cielo, el dueño del universo, el Dios misericordioso que entregó a su Hijo en la cruz para desangrarse, para salvarnos. ¿Por qué le vamos a dar cochinadas y sobras y los pellejos de lo mejor que tienes? ¿Por qué? Que tenemos, perdón. ¿Tengo que recibirles eso? Pregunta. No se agüite, le está hablando a los israelitas. No, yo sé que usted es abundante, que usted le da lo mejor al Señor, porque es su Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, no, estos israelitas, no. Ay. Mateo 15:8.
Por eso el Señor decía, citando Isaías también, porque es una cita del Antiguo Testamento, Mateo 15:8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. ¿Cómo dice Dios? Su adoración es una farsa. ¿Cuántos todavía piensan que adorar a Dios es cantarle cancioncitas? ¿Cuántos hay aquí que todavía piensan que eso es adorar a Dios? Eso es una expresión de adoración, hermano. Pero la adoración es vivir para su gloria y honrar su nombre con tu vida entera, hermano. Imposible hacerlo. El pueblo, Israel nunca pudo, Imposible que Dios lo recibiera hasta que vino el Espíritu Santo a habitar en los creyentes, y ahora sí había adoradores en espíritu y en verdad, y esos eran los adoradores que el Señor andaba buscando que le adoraran. ¿Se acuerdan? Y no habla de cantantes ni mariachis, hermano. Habla de vidas consagradas a Dios. Dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ezequiel 36:22. Hijo, se fue bien rápido, hermanos, el tiempo. Ezequiel 36:22 dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas. Ya es el mismo Ezequiel, pero ahora en el 36. Por lo tanto, da ese mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, a pesar de que se merecen que me los fulmine, porque si leen arriba, ahora han deshonrado mi nombre allá en el extranjero. Ese es el reclamo. Los llevé al extranjero para que se arrepintieran, y resulta que allá han deshonrado mi nombre peor. Pero voy a guardar mi nombre, así es que los voy a traer. Voy a cumplir mi promesa. No porque lo merezcan. Se los voy a leer. Dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Ponga atención: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan. ¿Cuántos recibimos maravillas de Dios y bendiciones de Dios y no lo merecemos? O sea, Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sino para proteger mi santo nombre. ¿Qué está cuidando Dios? Su gloria, su nombre, su prestigio, el nombre de su Hijo. Así como Jesús cuidaba el nombre de su Padre, ¿se acuerda? Y todo era para la gloria de su Padre y de su nombre de su Padre. No porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos en las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Para qué trajo al pueblo otra vez que estaba esparcido por las naciones en el exilio? ¿Para qué lo hizo? Sí, hermanos, ahí dice: mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones. ¿Para qué quiere al pueblo? ¿Para qué quería al pueblo? Para revelar por medio del pueblo sus maravillas, su soberanía, su santidad, su misericordia, su amor. Dice: cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ese es el propósito de Dios, que todo mundo sepa que Él es Dios. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces, ponga mucha atención, porque aquí llega la iglesia. Aquí llega la iglesia. Diga: ese soy yo. Acá está el plan de Dios para terminar con eso y ahora tener un pueblo que le adore de verdad. Dice: y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura, la palabra de Dios, el evangelio, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo delante de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Ponga atención. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Aquí viene el plan de Dios para restaurar la adoración, ¿cierto? El plan de Dios para restaurar el que haya un pueblo que magnifique su nombre y santifique su honor y su gloria. ¿Qué va a hacer? Lavarlos con agua, purificarlos y poner su propio espíritu, Él, ir a habitar en ellos y encargarse Él mismo, habitando en ellos, de obedecer sus mandamientos para que sea honrado su nombre. Es la iglesia, hermanos. Esa era la profecía. Efesios 1:14. Todo esto por medio de Jesús, ¿verdad? Vino Jesús, proclamó el reino de los cielos, ofreció la salvación, la reconciliación y quitó el poder del pecado cuando murió en la cruz, derramó su sangre, quitó ese estorbo y después regresó, ¿verdad?, a habitar en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y ahora todos los que somos templo del Espíritu Santo, santificamos su nombre, punto. Santificamos su nombre, glorificamos su nombre, exaltamos el nombre de Dios y cuidamos el honor de Dios. Efesios 1:14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Ahora somos su pueblo nosotros. Un pueblo espiritual, de hijos espirituales, ya lo que dijimos la semana pasada. Un pueblo que está señalado, su territorio de Dios, con el Espíritu Santo. Dice, hemos sido comprados para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Quedó claro? ¿Para qué hizo todo este plan de salvación? Y nos puso su espíritu y nos compró con la sangre de su Hijo y nos limpió y nos purificó y nos unió a Cristo para siempre. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es para eso que Dios lo salvó, hermano. ¿Para qué te salvó? Primera de Pedro 2:9. Se los puse en la Reina Valera porque la conocemos todos así. Dice, mas vosotros sois, ya somos eso, hermano. No nos vamos a convertir en eso, ya somos eso. Eso lo hizo Dios en nuestra vida. Mas vosotros sois linaje escogido, familia de Dios, real sacerdocio, representantes del Rey, nación santa, consagrada, apartada del pecado, pueblo adquirido por Dios, se pagó un precio por la sangre de Dios, redimidos. ¿Para qué? Otra vez. Vean todo lo que hizo Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos para alabanza de su gloria. Somos para santificar su nombre. Somos para darle honor y darle gloria y darle alabanza, hermanos. Mateo 5:16. Para eso nos puso como luz del mundo a nosotros, para brillar la luz de Cristo que habita en nosotros en medio de las tinieblas. Y dice así, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que los hombres vean sus buenas obras. ¿Y qué, hermano? ¿Cuál es la razón que Dios nos dejó en esta tierra y puso el Espíritu en nosotros? Para producir buenas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Gálatas 2:10. Y luego, para que haciendo buenas obras, para que los hombres las vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué busca Jesús? La gloria de su Padre, la gloria del nombre, el glorificar a su Padre. Pedro y Juan son azotados. Hechos 5:41. ¿Qué pasa ahora con el cristiano lleno del Espíritu Santo?
que es templo de Dios, bueno, el Espíritu de Dios te va a llevar a exaltar y a santificar el nombre de Dios. Y vas a aguantar todo por su nombre. Dice Hechos 5, 41 al 42. Aquí es cuando Pedro y Juan son azotados, ¿verdad? Porque hacían milagros y hablaban de la palabra. Fueron amenazados y azotados y los dejaron libres. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Diga gozosos. Ahora dígalo, pero con cara de gozo. Ay, hermano. Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber padecido afrenta por causa del nombre. ¿Qué se volvió lo más importante en estos hermanos ahora? Los primeros cristianos. ¿Qué era lo más importante de pronto en su vida? El nombre de Jesús. Estaban dispuestos a ser encarcelados y azotados y muertos por el nombre, por exaltar el nombre de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas, escuche, eso es lo que les prohibieron y los azotaron, pero nadie los pudo detener. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era el nombre que ahora les causaba tanto problema? El nombre de Jesús. Y costó la vida en los primeros 300 años de cristianos por todos lados martirizados, ¿cierto? Pero exaltaban el nombre, no traicionaban el nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te pone esa necesidad de que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso el Hijo de Dios, el que pertenece al reino de Dios, dice, santificado sea tu nombre. Romanos 12:1. Así que hermanos, ya les dije esta, no aguanté el tiempo, se los dije hace rato. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se presentan sacrificios hoy a Dios? Sí, tu vida, sí, tu manera de vivir. Dios quiere un sacrificio vivo, que sea santo, apartado del mal, agradable a Dios, en sendas de justicia. Y dice que es vuestro culto racional. En otras versiones dice que es tu forma inteligente de adorar. A ver, acá dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma verdadera de adorarlo. ¿Quién tiene la capacidad de adorar a Dios como Él quiere? Nada más los que pertenecen al reino. ¿Por qué? Porque ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Miren, no estoy inventando. Juan 4:23. Le dice Jesús a la samaritana, ya no da tiempo de contarles la historia del encuentro. Usted la conoce bien porque es bien estudioso de la palabra. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, diga verdaderos adoradores. ¿Sabe qué significa? Que el mundo está lleno de falsos adoradores. Y el Señor sufrió por miles de años de falsa adoración. ¿Se acuerdan en Oseas? En Amós, ¿verdad? En Amós. Que les dice, me tienen harto con sus fiestecitas religiosas. Agarren sus arpas y vayan a hacer su música a otra parte. Son fiestas para ti. Aborrezco sus fiestas religiosas. Y la salmodia de sus arpas me tienen hasta acá. Porque hacen fiesta y fiestecita y dicen que me cantan, pero viven injusticias, idolatría, fornicación, violencia, hipocresía. Váyanse con su música a otra parte. Lea la Biblia para que no pongan esa cara. ¡Oh! Y lea. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
en espíritu y en verdad. Repito, con el Espíritu Santo en nuestra vida y conforme a la verdad de las Escrituras. Jesús dijo, la hora viene y ahora es. O sea, de a partir de hoy va a haber verdadera adoración. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, escuche, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que Dios puso el Espíritu Santo en ti, la vida de su Hijo en ti, para que ahora adoremos de verdad. Santifiquemos su nombre y glorifiquemos su nombre, no solamente cantando, hermanos, sino con nuestra manera de vivir. Filipenses 2, 9 al 11, ya nada más les voy a leer, hermanos, para terminar. Ya no le alcanzo a explicar, pero el Espíritu que habita en usted le va a explicar. Está claro aquí el texto. Filipenses 2, 9 y 11. ¿Qué quería Jesús en la tierra? Glorificar a su Padre, obedecer a su Padre, hacer la voluntad de su Padre, ¿cierto? Y lo cumplió. Mire el texto, Filipenses 2:9. Por lo cual, acuérdense que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó a sí mismo del ser igual a Dios, no se aferró a eso, con tal de obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Por lo cual también le exaltó, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? ¿Ven todo lo que hizo Jesús, hermano? Toda la vida de Jesús tenía un solo propósito: glorificar al Padre. Y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y se le dio un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. Efesios 3:20. Y ahora, entonces, hermano, ¿ya entendiste? Y ahora, después de la enseñanza, y ahora después de entender lo que hizo el Señor y para qué propósito, y que te capacitó con su Espíritu, que te llenó de su plenitud para que vivas una vida llena de Dios, ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién dice amén? Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Repito, entonces ubíquese. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que santifiques su nombre, que exaltes su nombre, que le des honor y gloria, y que con tu vida representes bien como representante de Cristo, ¿verdad? Y le des honor. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros, su poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. El reino de Dios santifica el nombre de Dios.